estoy súper estresada porque vengo de clase de micro y no logro entender el tema de demanda del individuo. ¿Cómo crees? Justo yo estaba igual, pero vi un video en YouTube que me resolvió todas mis dudas. ¿Quieres verlo? Ay, sí, por favor, siento que me ayudaría muchísimo. A ver, déjame lo pongo. Hola, bienvenidos a nuestro canal Micro for Dummies. El día de hoy tenemos un tema muy interesante e importante dentro de la microeconomía. Esto es la demanda del individuo y de su mercado. ¿Pero qué es la demanda del individuo? ¿No sabes? La demanda individual se refiere a la cantidad de un producto que puede comprar un consumidor, a función de sus preferencias y de sus ingresos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Es lo mismo que la demanda de mercado? No, la demanda de mercado representa la cantidad global del producto que todos los consumidores de un mercado están dispuestos a comprar y pueden hacerlo. O sea que básicamente la demanda de mercado son todas las demandas individuales acumuladas. Sí, justamente, en las demandas individuales buscamos estudiar el comportamiento de un individuo o familia y en las de mercado se estudia el de todos. Como sabemos, los consumidores siempre buscan maximizar su satisfacción con el presupuesto que cuentan. Esta cesta maximizadora cumple con dos condiciones. Vale, ¿nos cuentas? Claro, las condiciones son: 1. Debe encontrarse en la recta presupuestaria y 2. Debe suministrar al consumidor la combinación de bienes y servicios para mostrar una preferencia mayor. Entonces la mejor de las canastas factibles es conocida como la demanda ordinaria, considerando los precios y los ingresos dados. Recordemos que estamos hablando de dos productos en específico, por lo tanto tenemos dos precios y dos cantidades demandadas. La demanda ordinaria está dada por la siguiente función, en la que tanto X1 como X2 multiplican el precio 1 al precio 2 y al ingreso. Tengo entendido que X1 y X2 también deben de satisfacer dos condiciones, pero no recuerdo cuáles son. Sofía, ¿me las podrías recordar, por favor? Sí, claro, te explico. El ingreso se acaba con X1 por P1 más X2 por P2. O sea que si sumas todo lo que gastas, se acaba tu ingreso. Y la segunda es que la pendiente de la curva de la restricción presupuestaria, la cual siempre es negativa, y la pendiente de la curva de indiferencia deben ser iguales en este punto. Ya que tenemos eso claro, podemos hablar de la curva oferta-precio. Esta curva contiene todas las canastas que maximizan la utilidad cuando cambia el precio P1, P2 y M. Son constantes. Además, el gráfico de las coordenadas X1 y su precio P1 es la curva de la demanda ordinaria del bien 1 que se ha mencionado. Ahora, mi compañero Javier les mencionará las dos propiedades de la curva de la demanda. La curva de demanda tiene dos grandes propiedades también. La primera es que el nivel de utilidad varía a medida que nosotros nos desplazamos a lo largo de la curva. Y la segunda propiedad, en todos los puntos de la curva de la demanda, el consumidor maximiza la utilidad, satisfaciendo la condición según la cual la relación marginal de sustitución RMS debe ser igual a la relación con los precios. En pocas palabras, la curva de demanda no presenta la misma utilidad en cada punto, y la relación marginal de sustitución debe ser igual a la relación de precios, para así maximizar la utilidad. Ok, ya entiendo un poco más. ¿Pero estas gráficas pueden tener cambios o variaciones? Sí, justamente, este es el siguiente tema del que queríamos hablar. Hay dos factores que pueden variar: la renta, o sea el ingreso, y los precios. Los efectos de una variación de la renta se pueden calcular casi de la misma manera que los de una variación del precio. Primero platicaremos de lo que puede pasar si el precio de alguno de los bienes baja, o sea, del efecto sustitución y el efecto ingreso. Efecto sustitución. Es cuando el bien se vuelve más barato y por lo tanto los consumidores empiezan a consumirlo más en vez de otros más caros. El efecto ingreso se refiere a que como el consumidor puede comprar más que antes como si hubiera aumentado su ingreso, aumentando las cantidades demandadas de ese bien. Para poder analizar con exactitud qué parte de esa variación es por efecto sustitución y qué parte es por el efecto ingreso, se ocupa la ecuación de Slotsky. Slotsky fue un matemático ruso que encontró una ecuación que divide los efectos de la renta y la sustitución, y lo desarrolló en su libro sobre la teoría del presupuesto del consumidor en el año 1915. Slotsky descubrió que un cambio en la demanda provocado por un cambio en los precios siempre es igual a la suma del efecto sustitución puro y el efecto ingreso. Slotsky señala que, si a los nuevos precios es necesario un menor ingreso para comprar la canasta original, entonces el ingreso real ha incrementado.
Y sí, a los mismos precios es necesario un mayor ingreso para poder comprar la canasta original, es decir, el ingreso real ha disminuido. Dicho esto, Slutsky aisló el cambio en la demanda debido únicamente al cambio de los precios relativos, preguntándose, ¿cuál es el cambio en la cantidad demandada cuando el ingreso del consumidor se ajusta de tal manera que a los nuevos precios puedan comprar exactamente la canasta inicial? Pero Slutsky también identificó características para los bienes normales en sus ecuaciones. La primera es que la mayor parte de los bienes son normales. Aumenta la demanda si aumenta el ingreso. La segunda es el efecto sustitución e ingreso que se refuerza cuando cambia el precio. Bueno, entonces, en medida de que un efecto ingreso y una sustitución incrementen la cantidad demandada cuando el precio cae, provoca que una curva de la demanda ordinaria para bienes llegue a tener una pendiente negativa. Ah, ya entendí. Aquí podemos ver aplicada la ley de la demanda. Es por eso la pendiente negativa. También es importante añadir que en los bienes inferiores, al aumentar el ingreso, disminuye el consumo. Eso quiere decir que su demanda cae. Para entender de una manera más clara, el cambio total en la cantidad demandada es la suma de los efectos sustitución e ingreso. Perfecto, ahora tengo entendido que los bienes pueden relacionarse entre sí. ¿Cuáles son esos bienes, Vale? Sí, hay dos tipos de relaciones, las complementarias perfectas, donde la gráfica se ve como en forma de L, y los sustitutos perfectos, donde la gráfica se ve de esta manera. Oye, Vale, este video de verdad está funcionando muchísimo, no pensé que iba a entender tan rápido. Sí, justo, vamos súper bien, pero creo que hay que ponerle play porque ahora van a hablar sobre las medidas del bienestar. Va, perfecto. Muy bien, equipo. Ahora seguiremos con las medidas del bienestar. En otras palabras, los precios de reserva y el excedente del consumidor. Para empezar con este tema, el precio de reserva es el precio más alto que un consumidor está dispuesto a pagar, ya sea para bienes o para un servicio. En estas gráficas se presentan los precios de reserva, es decir, cuánto están dispuestos a pagar por cada unidad del producto. Como podemos ver, conforme aumenta la cantidad, disminuye el precio, porque también disminuye la utilidad que genera. En la gráfica del lado derecho podemos observar la misma gráfica, solo que se toma en cuenta el precio del mercado. La parte sombreada que está por debajo de la curva de demanda, pero por arriba del precio del mercado, representa el excedente del consumidor. La verdadera pregunta es, ¿qué es el excedente del consumidor? Claro, yo te lo explico. El excedente del consumidor es la diferencia que surge de la utilidad total de un bien o servicio y su precio de mercado. El excedente del consumidor surge de la ley de rendimientos decrecientes. Vale, ¿nos podrías explicar cómo funciona esto? Sí, esta ley nos dice que la primera unidad que adquirimos la valoramos altamente y conforme vamos aumentando las unidades, nuestro valor va bajando. Sin embargo, el precio que pagamos por las unidades es siempre el mismo, el precio de mercado. Esto nos hace tener un excedente positivo en las primeras unidades que va disminuyendo hasta llegar a cero en las últimas. Estas curvas que estamos observando nos indican la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar por cada galón. A esta curva se le conoce como curva de precios de reserva y cabe recalcar que no es igual a la curva de demanda del consumidor. La aproximación a una demanda continua. Este es el excedente del consumidor correspondiente a una curva de demanda continua, la cual puede calcularse de forma aproximada mediante el excedente del consumidor correspondiente al caso de un bien discreto. Javi, ¿nos puedes explicar cómo calcular el excedente del consumidor? Sí, claro. Como pueden apreciar en la imagen proyectada, se observan las curvas de demanda y de oferta del mercado. Como bien sabemos, el punto donde se intersecta se conoce como el equilibrio. Lo que se encuentra por debajo de la demanda, pero por encima del precio de equilibrio en el mercado, se considera el excedente del consumidor. Tienes razón, y solo como dato, lo que se encuentra por encima de la curva de la oferta, pero por debajo del precio de equilibrio del mercado, se considera el excedente del productor. Pero regresando al excedente del consumidor, para calcular su área se utiliza la fórmula de área entre dos curvas, por medio de las integrales definidas. Es decir, de cero la cantidad de equilibrio y se integra la ecuación de demanda restando el precio por la cantidad de unidades. Esa fue una breve explicación de cómo podemos calcular el excedente al consumidor. Ahora hablaremos del último tema que tocaremos el día de hoy, la variación compensada y equivalente. Cuando se conocen las preferencias del consumidor, es posible evaluar en términos monetarios el impacto sobre el bienestar de un consumidor de variaciones de los precios de los bienes. Se hablan de dos conceptos nuevos, la variación compensada y la variación equivalente. Supongamos que los precios del producto X se incrementan y los del producto Y se quedan fijos.
¿Cuál es el menor ingreso adicional que a los nuevos precios restablece exactamente el mismo nivel de utilidad al consumidor? A esto se le conoce como variación compensada. A pesar de que los precios del bien Y son fijos, la cantidad demandada del bien Y sí va a cambiar por los cambios en los precios del bien X. La variación compensatoria es la cantidad adicional que el Estado debe de darle al consumidor si quiere compensar por esta variación en los precios. Y ahora les voy a platicar sobre la variación equivalente. Supongamos de nuevo que los precios en X aumentan y los precios en Y se quedan fijos. ¿Cuál es menor ingreso adicional que a los precios iniciales restablece exactamente el nivel de utilidad del consumidor? A este nivel se le conoce como la variación equivalente. Tienes toda la razón, Diego. Y también la variación equivalente mide la cantidad de dinero que habría que quitarle al consumidor antes de la variación del precio para que él disfrutara del mismo bienestar para después. Geométricamente no son nada más que maneras de medir las distancias entre las curvas de indiferencia, las distancias entre sus tangentes y sus pendientes, es decir, sus precios que definen las rectas presupuestarias. Al parecer ya acabamos todos los temas de las demandas individuales en microeconomía. Y eso es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya quedado claro y les haya gustado mucho este video. El próximo tema será la producción. No olvides dejarnos tu comentario con qué otro tema te interesaría que platicáramos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Bye. Listo, ya se acabó el video. Wow, vale, estoy impresionada de lo claro que me quedó el tema. Me encanta cómo lo explicaron, me siento súper lista para el examen. Sí, justo, el video estuvo muy bueno. Ya estoy muy emocionada porque sale el siguiente.